Mi curiosidad me ha llevado a conocer y experimentar con diferentes profesionales de áreas como la investigación paranormal, la ufología e incluso la psiquiatría. Todo esto en busca de poder entender la naturaleza de nuestra propia existencia. Bienvenidos a conversar al umbral del misterio. Muy buenas noches, muchas gracias a todos los presentes y también a quienes por primera vez están viendo este nuevo episodio de Umbral del Misterio a través de nuestro canal Multiverso Media. Por supuesto, a mis queridos amigos de Juega en Línea que creen en este proyecto y que hicieron posible que nos juntemos todos los lunes en el Hotel Nodo a conversar con personajes potentes, tremendamente interesantes y cuyas respuestas y cuya experiencia son de tremenda ayuda, no solamente en el ámbito metafísico espiritual, sino hoy día vamos a transgreder, digamos, desde lo científico hasta lo paranormal. Hoy día nos acompaña tremendo personaje, escritor, bueno, y no menor, médico cirujano reumatólogo, Daniel Ehrlich. ¿Cómo está, querido amigo? Bien, muchas gracias. Agradezco la invitación. Bueno, esta es la segunda vez que nos vemos en la vida y tengo entendido de que tú ya tienes una noticia de que puede que no es tu primera publicación, pero donde tocas este tema que tiene que ver con los sucesos extraños en hospitales, podría continuar, ¿no? Tener una segunda parte, extenderse. Claro, de todas maneras, el Horror Faciem lo publiqué a finales de 2023 y actualmente ya tengo terminada la segunda parte. Está en proceso de revisión como para enviarlo a la editorial y ya empezar a darle curso. Así que dentro de este año sale la segunda parte. Esa segunda parte nace por la necesidad del éxito de la primera o además porque eran tantos los casos y anécdotas que te llegaron o vivencias personales que te quedó mucho material afuera y permite hacer una continuación. ¿Sabes qué? Ambos, un poco de ambos finalmente, porque quedaron algunas cosas fuera que pude incluir en este otro, y la verdad, por muchas cosas fuera que hubieran quedado, si el libro no lo hubiera tomado en cuenta nadie, digamos, y hubiera sido un fracaso, no hubiera seguido escribiendo en la segunda parte, ¿ya? Y por lo tanto, tenía más cosas que contar, y la verdad, la recepción que he tenido de los lectores ha sido bastante buena, así que ya va en la tercera edición Oh, el libro. vea. Así que eso me tiene bien contento. O sea, cuando llega alguien y me dice, ¿sabes qué? Me lo leí en 3 días porque no podía parar de leerlo, uno dice, qué bien, ya, vamos bien. O me acuerdo de un lector que me Maravilloso. dijo, lo dejé de leer porque no quería que se acabara. Yo leí como me impresionó. Esa Quería cuestión que ya como durara te más, lo mata, entendí. eso ya te mata. Entonces, Maravilloso. sí, entonces, y más encima dejo el primero abierto justamente para tener la oportunidad de continuarlo y se dieron la situación como para hacerlo. Maravilloso. Señor Lama, solo para corroborar, en algún momento vamos a revisar ciertos materiales. Usted me va avisando cuándo, yo voy a continuar acá mi conversa con Daniel. Daniel, algunas preguntas que en algún momento te hice, quiero volver a replantearlas. Tú, indudablemente, eres un profesional del área de la salud, formación científica, no puedes detener en seguir adjudicándote conocimiento en distintos congresos, seminarios, que tú vas entendiendo cómo son los procesos de la reacción biológica de una persona ante distintas enfermedades, el paso de la edad, etcétera, etcétera. Ujú. Y sin embargo, dentro de ese mundo que está categorizado dentro de lo absolutamente confirmable, de lo laboratorísticamente aceptable y que se puede repetir, digamos, en diversas ocasiones, suceden cosas extrañas que parecen de cierta manera cruzar un margen de no sé si opinar algo, no sé si algo que en algún momento entenderemos, pero claramente hoy por hoy parece desafiar la lógica. ¿Cuál es tu primer interés en querer tocar temas de avistamientos o experiencias fantasmagóricas en un centro hospitalario, por ejemplo? Mira, si tú conversas con gente del área de la salud, todos van a tener alguna anécdota que contarte al respecto, sea que lo hayan vivido en primera persona o que lo hayan escuchado de algún colega. Por lo tanto, es algo que vivimos finalmente. Mm, Algunos de manera más extrema, digamos, y otros de manera más tangencial, pero siempre hay anécdotas que contar al respecto. mm, Y en ese sentido, claro, uno va recordando y uno dice, sí, pues yo también he vivido cosas así. A veces claro. cosas que uno deja pasar, digamos, porque en el fondo sabemos que hay algo más de lo Mm, del ámbito científico, sabemos que hay cosas que no manejamos. mm. El punto es que no nos detenemos en eso, po.
Porque en el fondo estamos para trabajar con la ciencia, digamos, no con lo que está fuera de ella. Y siendo un ámbito interesante, no nos detenemos nunca en eso. Entonces, yo empecé en la escritura, digamos, haciendo un libro de cómo elaborar preguntas de selección múltiple en 2018. Ok. Y después hice un cómic del sistema inmune, pues siempre me he Buenísimo. dedicado a la docencia. Sí. Entonces, en la Universidad de Chile y en la Universidad Finisterra. Entonces, hago clases en las dos y me gusta la docencia. Mm, Entonces, dije, qué ganas de mostrar a la gente cómo funciona el sistema inmune de una manera más lúdica. ajá, Y ahí, junto a tres artistas de chilenos del mundo del cómic, hice Inmuno. mm, Y le fue bastante bien al cómic. Y me acuerdo, estábamos en la celebración del cumpleaños del rotulista de Inmuno. ujú, Y ahí era un ambiente muy de editores, dibujantes, gente del área más artística y de las letras. ujú, Y en ese momento, me acuerdo, un editor me dice, uy, y me empezó a contar, o sea, cuando supo que era médico, me empezó a contar de su experiencia cuando estuvo hospitalizado. Me dijo, oye, vi tal cosa, que me contaron que esto otro. Y dije, sí, y empezamos a conversar, yo le empecé a contar algunas historias que ok. tenía, y me dijo, oye, pero eso podría ya escribirlo. Dije, es que novela no he escrito nunca, ya, pero escribiste un cómic, ¿no es cierto? Sí, pues. Entonces, ¿por qué no escribió una novela? Y me mató con eso. Entonces me dejó esa cuestión puesta en la cabeza Mm, y no me la puse y al día siguiente empecé a escribir. ¿Ya? Entonces, en el fondo, escribir paper, artículos científicos, una cuestión que uno hace siempre ujú, y escribir un paper es algo súper empaquetado. O sea, no te podéis salir de los márgenes. exacto, Te sí. salís de los márgenes, te lo rechazan. Entonces, es bien fome, digamos, digámoslo así. Sinceramente, es fome, Estructurado. pero entretenido en su contenido. Mm, La estructura es bien monótono, ¿ya? Uno siempre lee de eso, ahí se basa para estudiar, así que algo que de alguna manera le interesa. Pero dije, me gustaría hacer algo más informal en ese sentido. Y empecé a escribir el Horror Face, empecé a recordar cosas que había vivido y empezó a tomar forma esto. Entonces dije, no puede ser un libro con anécdotas solamente. Entonces creé una historia, la base de una historia ficticia, y a esa historia ficticia le iba metiendo las situaciones reales que había vivido. por supuesto, que tanto que tú que hayas podido vivir o que te comentaron tus colegas Exacto. a lo largo de todos estos años de carrera y ejercicio. Pregunta, por ejemplo, en algún momento, así modesta y espontáneamente, empezamos a hacer una pequeña encuesta en distintos invitados, te estaba hablando en televisión años atrás, donde era, hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces tú? Soy gerente de banco. Ya, hola, ¿tú qué haces? Soy bombero. Ya, y a todos le preguntamos, ¿has tenido alguna experiencia paranormal? Sí. O mi mamá, o mi hijo, o mi señora me contó que, ok. Y todos tenían distintos porcentajes. A lo largo de terminar ese proceso, digamos, como te digo, muy espontáneo, muy relajado, muy por encimita nomás de preguntar a lo largo de un año distintos invitados en distintas áreas, nos dimos cuenta que habían dos lugares donde los sucesos paranormales se concentraban y se disparaban estadísticamente. Uno en los cementerios. Yo decía, bueno, obvio, pareciera que hay una concordancia entre si va a haber fantasma, probablemente donde la gente, digamos, esté sepultada. Y lo otro resultaron los hospitales, Mm. junto casi emparejado con los colegios, y colegios sobre todo que ya están en desuso. ¿Por qué crees tú, si es que existe una respuesta, de que en los centros hospitalarios se llevan a cabo o hay más testimonios de sucesos paranormales que en una oficina común y silvestre? ¿Pues? Claro, en el fondo, como tú dices, no hay una respuesta estándar para dar porque no se sabe finalmente. Yo creo que sinceramente en los cementerios se puede dar más situaciones así porque la gente lleva con cierta predisposición a que pueda pasar algo, Ajá. ¿ya? Sí, no bien, igual pueden pasar cosas, no estamos negando eso. Pero yo diría que en los hospitales, la gente no va a los hospitales pensando en encontrarse algo raro, Ok. ¿ya? O sea, los que se quedan claramente que están hospitalizados, sí pueden tener algún miedo, digamos, especialmente en hospitales antiguos, Sí. como El Salvador, digamos, pueden tener alguna aprensión al respecto, pero la mayoría de la gente que va a un hospital no va pensando en que se va a encontrar algo. En cambio, te insisto, en los cementerios siento, va a saber uno qué tanto hay de cómo la gente va del punto de vista de su receptividad para estos fenómenos. Mm. Entonces, yo creo que en el hospital se da, no tengo cómo robar esto, una idea dándole pensamiento al tema en algunos otros momentos. Claro, así parte la hipótesis, Claro, sí, tratando como de entender por hipótesis, dónde puede ir. a mí me da la impresión que debe ser es un lugar donde se ven mucho estas situaciones, porque es un lugar único en el sentido donde se concentran situaciones que el momento entre la vida y la muerte.
En el cementerio ya están todos muertos. Claro. Pero en el fondo, en el hospital podemos ver esa transición, ¿ya? Mm, Alguien que fallece en el hospital. Y claro. eso es algo frecuente, ¿ya? O sea, vemos pacientes que fallecen en el hospital, es parte de la vida, digamos. Y ese proceso, que el proceso yo creo más enigmático ni siquiera voy a decir de la ciencia, de las humanidades, de todo aspecto, uno de los procesos más enigmáticos que existe es justamente esa transición entre la vida y la muerte, y esa se da en los hospitales. A mí me da la impresión que por eso tendemos a juntar en un hospital situaciones de ese estilo. Tienes toda la razón. Mira, por un lado, claro, se da que es un sitio donde las personas que van a sanarse, algunas de ellas van con, chuta, espero salir de esta, pero también me han contado que es muy probable que me van a sacar, digamos, dentro de una bolsa acá. Y por otra parte, también muchas personas van con esa inquietud. Pareciera que también tiene que ver como que es un lugar cargado en el pensamiento que es de mucha aflicción, pareciera, ¿no? Yo no sé si, por muy aséptico que sea la arquitectura de un hospital, el más moderno, supongamos, es un lugar donde uno está un poco tenso, digamos, es como cuando se va a casar, digamos, se supone que esto debería estar tranquilo, pero hay una inquietud, hay una ansiedad donde estás como colocando toda tu vida, tu cuerpo, en manos de otros, y es porque tienes un problema y que esperas que salga todo bien, pero nadie te lo asegura. Mm. Entonces, me da la impresión que hay una tensión en cada habitación, en cada piso, que en algún momento pareciera que se cuadra una especie de reflejo de esa vida que se interpreta en otras partes de la existencia también. Claro, si tú también conversas con personas que han tenido vivencias no explicables, digamos, paranormales, como queramos llamarlo, muchas de esas vivencias se dan en un sitio donde alguien falleció. Por eso te digo que es la transición, Ajá, ¿cachai? Por eso yo creo que el lugar donde más se ve esa transición en los hospitales, por eso se podría concentrar ahí. Pero no sé, hace un tiempo conversaba con una persona y me decía, en mi casa, cuando falleció mi mamá, después de eso, y pasan cosas. ¿Cachai? O sea, okey. tiene mucho que ver también con los lugares donde alguien ha fallecido, ¿ya? Mm, Y ahora la sensación en un hospital, tiene mucho de subjetivo. O sea, yo me siento mucho más a gusto en un hospital antiguo que en una okey, clínica. okey, Yo me siento más a gusto así, sí, digamos, las clínicas como que me incomodan, ¿ya? Pero como te digo, la carga que tiene un hospital histórico, estamos hablando que el que yo más conozco, El Salvador, es de 1871, o sea, exacto, sí. la carga ahí es grande, ya he fallecido un montón de personas. Obviamente en las clínicas también podría ocurrir, obviamente, pero como te digo, tiene una carga histórica ese hospital, el Barros Luco, el Hospital Clínico La Chile, el San Borja, el San Juan, que es de los más antiguos también. O sea, hay una carga más allá del... A propósito de eso, Daniel, antes de plantearte algunos casos, si son comparables a lo que tú has vivido y quiero que me cuentes tus experiencias personales con respecto a este tema también, cabe suponer, o quizás no, de que, por ejemplo, si uno en un hospital tiene el sector de enfermos terminales, entonces donde el que llegó ahí probablemente va a fallecer. Y esto va aumentando, o sea, cada año se pone peor porque acumula mayor cantidad de muertos año a año y a uno cuando lo mandan para allá ve más cosas y al año siguiente más cosas y más cosas porque se van sumando los fallecidos y el lugar queda, como se decía antiguamente, mucho más cargado con el paso del tiempo o no necesariamente. O sea, es una posibilidad, como te digo, nadie va a poder responder eso, pero finalmente da la impresión que fuese así. Así. Sin embargo, las descripciones de sucesos inexplicables en los hospitales es, pero antiquísima, ¿ya? O sea, está descrito de hace mucho tiempo situaciones inexplicables, Mm, ¿ya? Por lo tanto, no sé si se sumarán o sea parte de lo mismo, digamos. Pero mira, la verdad, estas situaciones, más que tratar de entenderlas, yo las veo de un punto de vista más de fascinarme con esas cuestiones, claro, ¿ya? sí. No de tratar de racionalizarlas ni nada de Yo eso, creo porque que es lo correcto. tampoco vamos a lograr hacerlo, digamos, Mm, pero fascinarse con eso porque la verdad las cosas que me ha tocado vivir a mí no han sido cosas terroríficas, han mm. sido cosas paranormales muchas de ellas, o sin explicación, digámoslo así, pero no necesariamente terrorífica, porque se tiende a relacionar los sucesos paranormales con algo que te asusta, pero también puede ser algo que te maraville, po. Absolutamente. Con respecto a eso, como médico, por ejemplo, uno dice, a ver, ¿qué debería aceptar científicamente? Probablemente que las funciones que componen una persona, con sus características y todo lo demás, está
en el debido funcionamiento normal, digamos, de todo su sistema organímico, con un cerebro ordenándole al órgano que hagan tal cosa, y esta sensación de autoconciencia, etcétera, etcétera. Cuando todo eso, pum, 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 se apagan todos los motores, los sistemas eléctricos, no hay más. Y uno podría decir, es lo que se ve al menos, es lo que puedo medir. Aquí no hay más una persona, quedó una cáscara, quedó un envase. Y de repente me topo con esa persona en un pasillo, que murió hace una semana, y ahí la veo. Es una pregunta más personal esto. ¿No te despierta o no te inquieta como médico decir, probablemente no puedo seguir pensando así, que somos una entidad biológica que cuando cesa sus funciones se acaba, sino que estoy obligado ahora a pensar, ¿qué pasa con uno después entonces? Si veo a este señor caminando y me saludó, ¿va a pasar eso conmigo? Entonces, o sea, me tengo que ir preparando a vivir en un limbo o cuánto rato. ¿No hace ese cruce de repente así como que te obliga a cuestionarte Sí, de que la historia continúa? por supuesto, y la verdad no es para nada incompatible el trabajar en un ámbito científico, estrictamente científico, guiarse llevar a cabo las labores a través de guías clínicas, no es incompatible con ese pensamiento. Lo que pasa es que en el fondo los pacientes van a nosotros principalmente para que apliquemos justamente la evidencia en relación a su dolencia que tengan, ¿ya? Mm, Por lo tanto, uno tiene que estar a la altura de eso, finalmente. De ahí no significa que no podamos pensar que existe algo más. Por supuesto que sí, sí. mm, Dentro de las personas que trabajan en el área de la salud hay de todas las religiones, todas las creencias, de lo que quieras, digamos. El punto es que eso no lo tomamos como una herramienta de trabajo, ¿ya? Muchas veces claro, se no es un dato que puede. te sirva para trabajar con eso, decís Claro, tú, ok. claro, independiente que uno crea o no en eso, ¿ya? Mm, Pero las mismas historias que cuentan los pacientes, o sea, uno muchas veces conversa esos aspectos con los pacientes, ¿ya? Y la verdad no va a decir, ay, pero ¿qué está hablando? Da lo mismo, o sea, está contando una historia del paciente de su mm, más profundo sentir, entonces no tenemos ni siquiera que contraponerlo con el tema científico. No tengo que decir, ¿sabe que eso no tiene sentido? No, da lo mismo, o sea, yo ofrezco la parte científica como médico, ¿ya? Pero no me voy a cerrar que existen otras. Si yo como médico empiezo a hacer conjeturas respecto a la otra parte, a la no científica, ya me estoy metiendo en un terreno que ni siquiera conozco y por lo tanto ya ahí es responsable, claro, claro. ¿ya? Entra en el tema de la especulación nomás que por el momento Claro. es lo que más se puede hacer. ¿Alguna anécdota en particular que un paciente te haya contado o que esté vinculado a alguien que tú hayas tratado y que te haya dejado así como, wow, que una historia que se lleva para la casa finalmente? Sí, mira, hay una situación que a mí me marcó cuando estaba empezando en medicina, que es una situación que la puse como anécdota en el libro. Por lo Mm, tanto, hay un personaje que representa a ese paciente. Era una mujer, una paciente joven de unos 30 y tantos años, que era maratonista, me acuerdo. ajá, Y esa paciente maratonista había sido atropellada en una maratón y había quedado tetrapléjica. mm, Y esa paciente no tenía buenos cuidados en su casa y por lo tanto reingresaba varias veces al hospital, ingresaba varias veces al hospital con infecciones de escaras, que son úlceras por presión, o sea, de tanto estar en una misma posición, exacto. te haces una herida ahí. Mm, Y se le infectaba, eso tenía infecciones urinarias, entonces una paciente que era recurrente en el hospital. La última infección que tuvo, me tocó recibirla a mí en ese caso, yo era interno en ese momento y estaba en la unidad de intermedio, ¿ya? Y esa mm, paciente, me acuerdo, empezamos a tratar su infección, empezó a andar bien la paciente, ok. ¿ya? Todos los parámetros de inflamación bajaron, la fiebre se dio, o sea, yo decía, maravilloso, po". Yo ahí no tenía ninguna experiencia, estaba recién empezando. Mm, Y la paciente, un día voy a hablar con ella y le digo, mire, sabe que su examen está mucho mejor, la verdad, vamos bastante bien con el tratamiento. Y me dice con una calma que a mí me sorprendió, me dice, no se preocupe, doctor, yo me voy a morir hoy día. te dice Me ella. dije, directamente, obviamente, yo dije, pero ¿cómo se va a morir? No, no se preocupe, le digo, claramente usted va mejor.
están los exámenes, le di los valores, porque uno recurre a la ciencia siempre, po, a lo concreto, Sí, ¿ya? claro, los En números no ese, mienten, se supone. claro, en ese momento yo no iba a expandir mi conocimiento, porque cuando uno está recién egresado, uno tiene que ser estrictamente científico, después uno se empieza a soltar, digamos, Claro, ahí empieza a ser pero, más jazz, al principio es claro, manual. claro, pero en el fondo digo, no, ¿cómo? Tranquila, si esto va mejor. Me dice, no, mire, yo le agradezco todo lo que usted ha hecho por mí, pero yo me voy a morir hoy día. Y sabes que me generó una cosa, porque yo dije, pero Mm, ¿cómo tan una certeza apodíptica? Y dije, pero ¿cómo? Y fue tan frustrante porque yo le hablaba de eso y ella me insistía en que no, que se iba a morir. Entonces yo dije, bueno, salí de la sala, me puse a ordenar sus exámenes, escribir en la ficha la evolución del paciente y un rato después me dicen, gritan paro en la sala. Y vamos corriendo todo el equipo y era ella, po. era ella. Era la paciente y estaba en paro cardiorrespiratorio Oh, y empezamos a hacer toda la reanimación, o sea, estuve más de media hora en reanimación y no salió y falleció. Entonces, desde ese momento yo dije, uy, ¿cómo supo? ¿Cómo supo con esa certeza? O sea, a eso me refiero con situaciones que son sí. inexplicables, pero no tienen por qué ser aterradoras, o sea, son impresionantes, Sí, ¿ya? de hecho, una de las cosas que me maravillan de tu libro es que ahí hay, en medio de un colchón que es una historia ficticia, casos reales, con Claro, personajes con los nombres cambiados, y que uno dice, yo esta historia sí también la escuché, o me rememora, y que se van repitiendo. Esto que tú acabas de contar de esta paciente tuya que era maratonista, eh, a uno se le prende la ampolleta y dice, sí, pues ¿cuántas personas dijeron? Así como, llámalo a todos. Así, no, exacto, llámalo a todos no, porque hoy exacto. día me muero, así que aprovecho de despedirme, pero como que si supiera. Mm. Y es como que se pegan una mejora y en esa lucidez dicen, me acabo de dar cuenta que de aquí a 10 horas yo no estoy más, así que Claro, hagamos. hay dos cosas, hay dos fenómenos que son súper interesantes, que obviamente no tienen explicación y la verdad ojalá nunca la tengan porque así es más interesante. Sí, El de los pacientes que pueden predecir el momento en que se van, no es la frase pesimista donde un paciente dice, no, o sea, yo me voy a morir pronto. No, es yo me voy a morir hoy día. Es claro, una cuestión, una una certeza, certeza. ¿ya? Esa es una cuestión que cuando me pasó esa, después yo aprendí mucho con esa paciente, ¿ya? Y después, años después, un paciente me dice, no, doctor, ¿sabe que yo me voy a morir hoy día? Y ese paciente era terminal. Ese paciente era terminal, ese paciente ya no tenía mal pronóstico, no había nada más que hacer, pero me lo dijo y yo llamé a su familia. Y la familia En base a tu llegó y experiencia, claro. falleció. O sea, y por eso te digo, esas Ah, ok, cosas que son inexplicables, uno la puede usar también a favor del sí. paciente, ¿ya? Entonces, ese es un detalle que es una de las situaciones que vemos y tú conversas con cualquier persona del área de la salud y te va a decir, sí, yo conozco como 3 historias iguales, ¿ya? Y tú también me nombraste una. Entonces, eso y lo otro, que tú de alguna manera también lo nombraste, es lo que se llama, lo que tiene un nombre en medicina, que es la mejoría premortem. Que son Ah, esos tiene pacientes, nombre. sí, esa tiene nombre, Repuntáis antes de. exacto, que es el paciente que está muy mal, ya por eso es distinto al que te comenté, porque el que te Ajá, comenté está consciente, ¿ya? claro. Es un paciente que está muy mal, que está cercano a fallecer, digamos que está en una situación de gravedad extrema y uno sabe que ya se viene el desenlace y ese paciente de repente empieza a mejorar todos sus parámetros. Y de hecho, hasta en los que están comprometidos con conciencia, retoman conciencia y hablan, pacientes que no despertaron en toda la hospitalización, y hablan y parecen mejorar, Qué loco. y después de eso fallecen. Entonces es muy loco. Y como te digo, eso tiene nombre, mejoría premortem. En su momento busqué paper al Ajá. respecto, así de imbécil, porque obviamente no iba a encontrar nada grande, No, pero, y te pero lo encontraste. intenté, lo intenté. Y sé que habían teorías. ¿Y qué se dice? Habían teorías. Ninguna era absolutamente convincente. Cada una explicaba un aspecto de lo que podría ser, pero yo dije, no, no se sabe. No se sabe. Y que eso es bien interesante y eso es del punto de vista de lo paranormal o inexplicable, es hasta esperanzador, porque a mí me ha tocado ver situaciones en que, me acuerdo, había una paciente, un adulto mayor, ya era una señora de mucha edad que también estaba con una enfermedad terminal, Mm, ¿ya? Y yo hablé con la hija y me dijo, ¿sabe qué? Vienen sus nietos, vienen viajando desde otro país y quieren despedirse de ella mm. y me da miedo que no alcancen a llegar.
Y yo ya lo había visto antes, pero no le iba a decir algo a la señora, pero eh, me ha tocado ver eso varias veces Ajá. y los pacientes de alguna manera lo saben y esperan a que llegue la familia. Todo su Esta, sistema espera. exacto, y esta paciente que andaba, era una cuestión que tú decías, en cualquier momento fallece, en cualquier momento. Y la señora se mantenía, se mantenía, se mantenía. Llegan los nietos, y esto me tocó verlo, por eso te digo, llegan los nietos, la señora despierta, yo estaba viendo de lejos, por lo tanto no sé qué les dijo, ¿ya? Les habla una señora que no había despertado en toda la hospitalización, como te decía, algo les dice y fallece. Es una cuestión, yo decía, pero es hasta hermoso, ¿cachai? Por eso te O digo que sea, esto es no es, poéticamente perfecto, sí, digamos. sí, pero es impresionante cómo el paciente o puede saber el momento que se va a morir o genera una mejoría previa a su muerte y no solamente eso, sino que de alguna manera coincide con esperar algo. Y eso lo he visto varias veces. Daniel, por ejemplo, en los casos más paranormales, donde, déjame decir, donde se ve la imagen, el espectro de una persona caminando, o que parece que en donde murió queda una sombra dando vuelta ahí, tú dirías, no hay estadística para esto, pero que los que quedan vagando tuvieron una muerte peor o no necesariamente. Hay personas que murieron bien, se despidieron y Sí, se mira, les vuelve a ver. es una cuestión que está descrito, no en literatura científica, obviamente, pero si uno lee del tema, siempre te dicen que las muertes más violentas son las que da la impresión que la persona no se alcanzó a dar cuenta que falleció y por lo Claro, tanto no, como que queda ahí, queda como encerrada en ese claro, aspecto. no, Como no. te digo, esto no es científico, ya es lo que uno ha leído, son teorías solamente. Pero claro, uno tendería a pensar que es así, no hay como probarlo, digamos, quizás estadísticamente se pueda, pero yo creo que en ese sentido, Juan Andrés, ocurre lo que yo creo que es la gran deuda que tiene la medicina Ujú. del punto de vista humanitario con las personas, Mm, que es el darles el derecho de morir dignamente. Yo creo que es la mayor deuda que tenemos. mm. ¿Por qué? Porque no somos capaces, ¿ya? O no son capaces los políticos de discutir la eutanasia, Claro, ¿ya? Entonces, si, sí. mira, Yo pensé que estaba resuelto eso, realmente. ojalá, ojalá, ¿No? no, pero no. ¿No trataron de impulsar una ley con Sí, respecto a trataron, eso? pero No hubo caso. no ha pasado mucho, digamos. Ok. El punto es que hasta que esta ley no esté ya promulgada, no vamos a cantar victoria, digamos. El punto es el siguiente. Y una vez estaba en el hospital, me acuerdo había recibido un paciente con cáncer de pulmonar. Ya era un paciente que expectoraba con sangre, que llegó por eso. Y el paciente me dice, yo lo vi tan tranquilo y nos pusimos a conversar, porque en medicina la parte hospitalaria te da más tiempo de conversar con el paciente porque uno maneja sus tiempos, Mm, ¿ya? La parte policlínica, donde uno hace la consulta en el hospital, atiende pacientes, es como, ya apúrese, que tengo que ver al otro, o sea, es una cuestión bien molesta porque te ponen tiempo, ¿ya? Igual uno se atrasa siempre porque le da más tiempo al paciente, o sea, no lo voy a sacar antes porque se acabó el tiempo, digamos. por supuesto. Y en ese contexto uno podía conversar más con los pacientes hospitalizados que Mm, con aquellos de ambulatorio. sí. Y estaba conversando con este paciente y él me decía con una calma, me decía, doctor, ¿sabe qué? Yo tengo mi vida hecha. Mm, Ya, yo hice lo que quise hacer, fumé todo lo que quise fumar, porque obviamente su cáncer era en relación a eso, cáncer de pulmón. Mis hijos son todos profesionales, mis nietos están entrando a la universidad. la tarea Entonces, es. yo estoy tranquilo al respecto. Yo no quiero que me hagan nada, ¿ya? Yo quiero ir a mi casa a fallecer con mi familia. Mm, Y me dijo, ¿por qué no puedo hacer eso? ¿Por qué no puedo ir a mi casa? ¿Por qué no puedo estar en mi cama? ¿Por qué no puedo despedirme de todos ahora que todavía estoy lúcido y no estoy con dolor ni desangrándome, digamos? ¿Por qué no puedo despedirme de todos? ¿Por qué no puedo decirle todo lo que he querido decirle? ¿Por qué no puedo escuchar de mi familia o de mis amigos lo que quieren decirme también? Y en ese momento que alguien me inyecte algo y yo fallecer en paz con mi familia. ¿Por qué no puedo? Y yo le dije, bueno, porque las personas que tienen que sí, legislar sobre eso no conocen casos como el suyo. Ese problema no se pueden poner en su lugar porque legislan con aspectos filosóficos o religiosos predominantes. Entonces, eso es molesto. Y este mismo paciente me decía, ¿sabe qué? Teníamos una perrita, mm, ¿ya? Una perrita que tenía tumores metastásicos, ya la perrita iba a fallecer. mm, La perrita la queríamos mucho,
¿ya? Nos juntamos toda la familia, llamamos al veterinario. El veterinario llegó y mientras la acariciábamos a la perrita, mientras le cantábamos, le hablábamos, le inyectaron algo, la perrita se durmió y falleció con todo el amor de nosotros alrededor. Y me dijo, Dorme. los animales tienen más derecho que nosotros. Bueno, merecido yo creo, pero igual es loco, digamos, Claro. igual es loco. Pero efectivamente, pues, los animales sí tienen el derecho a la eutanasia. Es un tema realmente, un tema, una deuda que tenemos en la medicina. Y yo decía, si este gobierno no pone esa, el próximo no lo va a hacer. Pues el próximo gobierno va a ser de derecha, por lo tanto no va a Sí, haber discusión está de esto, contra. ¿ya? Entonces, es molesto porque no se conversa ese tema. Yo me acuerdo también, me acuerdo hablar con una familiar de una paciente cuando estaba en UCI y el paciente en UCI estaba pésimo, o sea, estaba en la última. No se vayan a quedar con la idea de que todo el mundo muere y que todo está mal, solo que esos son los casos que estoy Sí, por contando, supuesto, porque son no, los pues es casos. dramático, parece que todos los que uno ve están mal, No, no, digamos, no. pero es que los que están bien uno no los cuenta, porque son más. Exacto, la mayoría se salva Sí, entonces. pues entonces, no, son excepciones, ¿ah? Por eso Mm. los puedo contar así puntualmente. Pero qué dramático lo que estoy contando. Pero y este paciente estaba en UCI, estaba en la última también, y en el fondo está el problema de tener que esperar a que se muera, porque ya no hay nada que hacer. O sea, Claro, no le puedes dar una muerte digna, tienes que esperar a que se muera. claro. Y con todo lo que eso conlleva, Con todo lo digamos, que eso en conlleva. términos de recursos, tiempo, espacio, de él que Exacto, no o sea, quiere. imagínate, partiendo de la familia, que todos los días está con el celular así, me van a llamar, que ella falleció, me van a llamar, todo el día, duermen mal, lo pasan mal, quieren despedirse, no pueden, están en la UCI, por lo tanto no pueden entrar niños, no puede entrar cualquier persona, es súper complejo. Mm. Por otro lado, la persona está sufriendo, o sea, hacemos todo lo que esté a nuestro alcance para que ese paciente no sufra, ¿ya? Y existen cosas como la sedación paliativa, pero no es lo mismo. La sedación paliativa es dormamos al Claro, pues paciente hasta que fallezca sí, solito. te quiero estirar todo lo que Es pueda, una, es digamos. una pillería Sí, es finalmente. una decisión Entonces, moral malentendida. Mm. exacto, la hija me decía, pero doctor, ¿por qué no pueden inyectarle algo? ¿Ya? Y ella misma decía, esa cama la puede estar ocupando un paciente grave que le puede. Y ella misma me dijo, o sea, Por imagínate, porque ejemplo. suena cruel si lo digo yo, po. Digo, hoy está ocupando una cama y no tiene pronóstico. La misma paciente me dice, esa cama la podría estar ocupando alguien que más la necesita más, ¿ya? Y me dice, ¿por qué no le pueden inyectar algo? Y le dije, ¿sabe por qué? Porque si yo le inyecto algo, me voy preso. Sí, exacto. Es el problema. Bueno, Por muy de acuerdo que esté con usted. bueno, quizás cuántos fantasmas nos ahorraríamos si le diéramos una muerte digna a las personas. Perdón que lo plantee así. Quiero que hablemos de más casos. Te quiero mostrar algunos videos que quiero ver si se pueden asemejar a las cosas que para ti han sucedido. Y todo esto antes, recordando que todo esto es muy posible. Gracias, mi querido Juega en línea. Atención con lo siguiente. ¡Hey tú! Sí, tú. Es mejor que te sientes porque te voy a dar una gran noticia. Porque te conocemos y sabemos lo que más te gusta, Juega en línea trae para ti la innovadora plataforma de pronósticos deportivos y casino. Ven a disfrutar la mejor experiencia, más segura y más veloz. Y con muchas oportunidades de ganar. Lleva tu pasión a otro nivel de entretenimiento. ¿Qué esperas para ingresar a nuestra página y disfrutar de todo lo nuevo que traemos para ti? Juega en línea, el lugar más seguro para divertirse. Muchas gracias, Juega en línea, porque Adolfo, ¿qué hace esto posible? De partida arrendar este lugar tan bonito que si no, no estaríamos haciéndolo en la calle. Maestrísimo, quiero hacerte una pregunta que es recurrente dentro de los asuntos paranormales en centros hospitalarios, y es, no sé si te ha tocado escuchar o ver o presenciar o que te hayan relatado sobre esto, que es que a un paciente le colocan anestesia y la persona relata que sale de su cuerpo y comienza a ver todo el procedimiento, incluso sale, ve desde el techo del hospital, después regresa y empieza a escuchar a su médico de cabecera que dice así como, usted se salvó por un pelo. Pero, Sí, sí. ¿te ha tocado ¿Sabes eso? qué? Eso también hay una anécdota en el libro de eso Sí. también, pero en la segunda parte, Ajá, maravilloso. la de la señora que espera a su nieto también está en la segunda parte, ¿ya? Ajá. Sí, me ha tocado muchas veces, hay pacientes que lo dicen, efectivamente, especial, y hay uno que una vez lo escuché decir, no me acuerdo si me lo contó a mí un colega y yo estaba ahí presente, pero fue hace tiempo, y me decía, yo los vi como me reanimaban. Yo los vi como estaban así, impresionante, Desde o sea, fuera, y sí. lo decía, lo Claro. decía. Ahora, claro, siempre que ocurre una situación
sin explicación por una cuestión de responsabilidad profesional, uno intenta darle una explicación racional, po, ¿ya? Lo vamos a intentar. Y sabemos que hay zonas del cerebro que si se estimulan generan esta sensación de desdoblamiento, Exacto, ¿ya? sí, po, Lo hay, los neurocirujanos eso lo saben mucho mejor, ¿ya? sí. Pero hay situaciones que van más allá de eso, ¿ya? Y como digo, pacientes lo refieren. Dice, yo vi todo desde fuera. Yo vi todo de fuera y efectivamente Y es te hacen algo un que relato se... lógico de lo Sí, que ocurrió en el pabellón. no, impresionante porque te dicen lo que pasó. Te dicen lo que pasó, entonces decir, no, no, no está inventándolo. ¿Ya? Lo mismo de la luz al final del túnel, también hay zonas del cerebro que si tú estimulas también puedes ver una situación así, pero ojo, o sea, es una cuestión recurrente. Pero a Hay, veces vienen con un relato muy elaborado que los acompaña también. exacto. Ahora, en esas situaciones que están tan insertadas en la cultura popular, uno es más desconfiado porque dice, pucha, todo el mundo sabe lo de la luz al final del túnel, ¿qué tanto de sugestión habrá? Si tampoco es llegar y creerse todo, digamos, ¿ya? Pero en el fondo uno escucha. Si nadie te va a poder decir si en ese caso fue sugestión o fue es verdad, ¿ya? Mm, Si esa es la gracia, es simplemente escuchar. sí. No hay para qué juzgar. Y con respecto a eso, por ejemplo, cuando fallece la persona, porque hablamos sobre esta idea de que parece acompañar la lógica intuitiva que uno tiene, de que los fantasmas, las personas que deambulan, tienen que ver como o no se dieron cuenta de su condición de fallecido, o que finalmente quizás va con una carga tortuosa en los últimos momentos de vida o a lo largo de toda su vida. ¿Qué pasa con, te he visto así como con los niños, con los más jóvenes? ¿Hay una diferencia? Perdón, te lo voy a preguntar así. ¿Algunos de estos casos de pacientes que quedan errando, supongamos, alguno ha quedado registrado en algún video del hospital donde tú trabajas? Que uno ve millones de videos donde pareciera que así es, que pasan, que se acercan a la cámara, que la persona que está falleciendo llega a una luz y se pone al lado un buen rato y se va con ella. Claro, ¿Alguna vez? de mi hospital no conozco ninguno, Ajá. ¿ya? Pero No hay cámara. no, no hay cámara, te No, sí, imaginas, no, ya, sí ok, hay. ya. Pero el gran problema es que en el momento actual, Mm, cualquier persona con un mínimo conocimiento puede hacer unos videos maravillosos. Entonces, cuando es de sí. imagen, uno tiene que ser muy desconfiado al respecto, Ajá. ¿ya? Hay videos clásicos que dan vuelta en internet y uno dice, ¿sabes qué? No sé si es verdad o no. Mm. Por eso no hay ninguno que yo conozca, por lo menos, grabado y que digan, oye, sí, pues, era. Que salga gente hablando realmente de lo que vieron. No conozco algo así. Mm. Sinceramente, creo más en las vivencias personales de cada Ah, individuo al ok. respecto. Una oncóloga, una colega oncóloga, una amiga, Ajá. me comentaba un caso Ya. hace un tiempo cuando leyó el libro. Me comentaba un caso, me dice, ¿sabes que yo estaba en un turno y me llamaron por un paro? ¿Ya? Ok. El Salvador es un hospital que ha tendido a crecer para los lados en vez de arriba. Ya en vez de tener Sí, pues hartos claro. pisos, bueno, el hospital nuevo es distinto, pero todavía no Ujú. está listo. Pero el Salvador clásico crece para los lados, entonces las distancias son grandes. Yo me acuerdo cuando hacía turno ahí, era como paro en sala tanto, y era un carrerón que había que Un mandarse. kilómetro. Sí, impresionante, o sea. Y finalmente, me acuerdo, ella la llamaron, lo que me contaba ella, la llamaron, llega al lugar y justo cuando va a entrar a la sala, ve salir una paciente. Dice, "Pero qué raro, pero no se iba a detener a O eso. sea, la Una veo paciente porque va con bata, todo, todo. ok. No se iba a detener a eso. Y llega al paro, empieza a reanimar y se da cuenta que la persona que No. salió es la que está reanimando. Esa ha sido, yo creo que la más impresionante que me ha tocado escuchar. Y me la dijo una oncóloga que yo conozco, Sí, amiga mía. O especialista sea, en cáncer también. yo le creo, Sí, digamos. claro. Pero impresionante. En ese momento ya sabíamos que no iba a salir, digamos. O sea, claramente no iba a salir del paro. Pues Oye, ya espérame, había espérame. fallecido. ¿Me puede entregar algunos detalles sin hacer spoiler de lo que va a ir en tu libro? Em, ¿Ella abrió la puerta o ella al abrir la puerta salió? ¿Sabes qué? Le pregunté y no hay caso, tiene como esa parte media nebulosa. Mira, si a ti te despiertan a las 3 de la mañana por un paro, No, o sea, sí, claro. yo ya no me acuerdo de lo que hice antes, de la reanimación, digamos, o sea, es una cuestión donde no me pudo dar más detalles. Claro. Me dijo, la vi saliendo, pero no... Ahora, también ese dato es interesante, ¿ah? Porque quizá hay que estar en una, déjame decirlo así, frecuencia cerebral específica para abrir el umbral. Probablemente nada de los que estaban atendiendo a la paciente, que se estaba muriendo, se dieron cuenta de que algo de ella, o parecido a un paciente que era ella misma, salió
pero ella que venía entrando así como media adormilada, fue capaz de, cuando uno está en ese, en Es ese, en una, es ese una buena limbo, idea. ¿sí o no? Es una buena idea. Podría quizás estar más Claro, receptiva mira, yo a lo onírico, digamos, no sé. también, pura especulación, nadie te va a poder contestar, obviamente, con certeza eso, pero claro, la teoría de que alguien tenga una susceptibilidad especial, una sensibilidad Mm, especial como para detectar esas cosas o que esté en un momento especial ajá, susceptible, claro, puede ser válido. De hecho, eso es lo que yo quise llevar en la novela con el concepto de los capaces de ver. sí, ¿Ya? Que era sí, un sí, sí, tipo sí. de persona que tendía a ver cosas, Mm, ¿ya? Pero a asumirlas como parte de la vida nomás, claro, ¿ya? es Así que, es claro, su realidad nomás. efectivamente podría ser, pero cuando uno ve la cantidad de gente que ha tenido esta experiencia, dice, oye, pero es como que todos tienen la capacidad. Entonces, como te digo, no vamos a llegar a ningún detalle, pero es una buena teoría de pensar que hay gente que tiene más capacidad que otras para ello. Claro, y a veces, claro, las condiciones lo permiten, la hora, Claro. así los ritmos circadianos del cerebro capaz que agarran otra cosa en algún momento, ¿cierto? Así como que eso como cuando uno sabe si lo que vio estaba entre dormido y viste a alguien y te dijo no sé qué cosa y te juro que estaba despierto, pero antes estaba durmiendo. Entonces quizás fue un entremedio, ¿no? Claro, hoy día, los lunes yo llego muy temprano al hospital, Mm, antes de las 7, ¿ya? ya. Menos mal que Y el lunes, el domingo se puede descansar. claro, y yo llego a prácticamente abrir el policlínico ahí. Y hoy día justamente me contaba una residente de medicina que tenía en el box, que estaba en el box conmigo viendo pacientes, me contaba, oye, me decía, doctor, los paramédicos me cuentan de la paciente que aparece en el box 22. Ah, pero yo un clásico Es así, un clásico, una ¿ya? paciente como que da vueltas por ahí y una vez me contaba ella La también, misma pues yo, paciente. es claro, y me contaba esta colega, esta residente, me decía, y una doctora fue a avisar que había alguien en su box y todavía no empezaba a atender y nada, que qué pasaba. Y decía, no, si es la señora que siempre está ahí. No Era te como creo, normalizado, sí, no te creo. impresionante. Yo no la he visto nunca, no te podría decir, pero Pero es cosas así, conocida ya. historias así, sí, historias así hay, siempre. Y tus colegas, por ejemplo, cuando tú dices voy a hacer un libro de esto, cuéntame qué te ha pasado a ti. Llega tu amiga oncóloga, te cuenta lo mismo. ¿Cómo se toman en general esto? ¿Está dividido? Es como, o sea, por favor, doctor, o sea, póngase serio, no hablemos de tonteras. O así, se cuenta, y el otro es como, sí, a mí también me pasó algo, no sé qué Claro, será. hay de ¿Cómo todo. está dividido esto? Hay de todo. Hay gente que dice, no, sí, yo he visto cosas raras, pero no me interesan. Listo, sigamos. Fuera, ¿Ya? ok. Pero Si hay, no lo puedo explicar ya quizás. pero, claro, pero yo te diría que la mayoría ha vivido alguna situación inexplicable y están como de una manera receptiva, pero a la vez muy pasiva. En el sentido Claro. de no me voy a poner a estudiar eso, no voy a poner cámara, digamos, no voy a poder investigar, pero sé que pasan cosas y punto. Mm. Qué interesante. Hasta ahí nomás. ¿Ya? Si alguien quisiera hacer esto en serio, en el sentido de por el camino de la ciencia. O sea, tú puedes escribir novelas basado en estos casos. Excelente. Si tú dices, voy a hacer un paper de esto, o lo más parecido, te No me metes en lo publican problemas, en ninguna parte. pero claro, pero, No, me lo rechazan al tiro, eso es más cuadrado. Imagínate, si o sea, para los no, papers clásicos, pero queda ahí así como medio tachado, así sí, como, no, no tanto, digamos. No, pero mira pero, el loquito, qué es interesante como, lo que hizo, sigamos, a la basura, digamos, ahí ya, nomás. ok. No, 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 claramente no hay cabida como para hacer publicaciones al respecto. A no ser que tú realmente hayas hecho un estudio con no sé qué tecnología y hayas podido demostrar algo, pero en base a tecnología, digamos, Claro. Al pero sistema, a lo no, medible, es muy difícil eso. claro, porque yo tengo entendido que sí se ha intentado, sin ir más lejos. ¿Sí? La primera vez que hablamos, se hizo un estudio muy serio en, no me acuerdo en qué hospital, Stanford creo que era sobre la gente que por anestesia salía y empezaron a inducir a personas, enfermas y no enfermas, para ver si lograban generarle relatos de qué conversamos, qué dijimos. Yo me voy a ir a la pieza al lado, ándate tú a la pieza al lado, o sea que logras salir del cuerpo y dime lo que hice. Y así, y como que sacaban re buenos resultados, así como confirmando esto. Pero típico como que llegan hasta ahí nomás, porque yo creo, a Sí, mí me da la sí. impresión que los paran un poco, ¿no? Es como, ¿sabéis qué? Ustedes Mira, son doctores, díganse hacer lo que saben, no están leseando con esto, digo. bueno, es que también puedes tener un giro de actividad, digamos, a algo más paranormal y vas a encontrar un nicho, solo que vas a quedar un poco fuera del ámbito científico. Pero cada uno es libre de hacer lo que quiere. El punto es si tiene algo interesante que decir finalmente. Claro. Después, si es pura especulación, nadie te va a tomar en serio, po.
déjame preguntarte algo que yo creo que está entre medio, que quizás para ti no tanto, pero por lo menos para mí sí, como paciente, digamos. ¿Hace la diferencia a un paciente que se va a morir que lo traten bien o que lo traten como, ya, bueno, si se va a morir, pues, ¿con qué me importa? Ah, dentro Del de la ámbito medicina. médico. No, dentro de la medicina, en el fondo no tendríamos corazón para tratar mal a alguien que o sea, a ver, en medicina hay de todo. En el área de la salud hay tantas personas como personalidades hay en la gente común y corriente, Perdón, te ¿ya? interrumpo una cosa, porque me da la impresión de que por los casos que me tocan de la gente cercana, es como que a muchos médicos les hace falta un tallercito de cómo decirle a alguien que tiene cáncer terminal, por ejemplo. Es que por eso te Es digo, como que te lo dicen nomás así como, oiga, hay de bueno, le todo digo al tipo de tío que se va a personas. morir. Así Hay de como, todo tipo de chucha. personas y obviamente hay gente que tiene menos tino. Mira, si la población médica es equiparable a la población de abogados, es Mm, equivalente a la población de periodistas, o sea, hay de todo tipo de personas, ¿ya? Y mm. por lo tanto va a haber gente desubicada, ya va a haber gente que trata mal a los demás, porque es la representación de la sociedad misma finalmente, ¿ya? El ser médico tampoco te cura de ser loco, o sea, Sí, claro. Sí, hay de sí, esa todo, idea, digamos. los hay buenos, los hay malos. ¿Existe un protocolo precisamente entendiendo en este paso de estar vivo a morir y tener la certeza médica, estadística, esta persona no pasa de 3 días, de generarle un tránsito, ya que no existe la eutanasia, nada de hacerle algo? Mira, incluso lo digo pensando en la espiritualidad de la persona, así como suponiendo que esta persona va a transitar a otro estadio de realidad. Es como generarle otra cosa, un ambiente, no sé, o es Lo que pasa como... es que el paciente que está en una situación terminal puede estar en una unidad de intensivo, que la Mm, unidad de intensivo, la UCI, por ejemplo, es una unidad bien estricta en sus protocolos, por lo tanto no van a dejar entrar a cualquier persona, mm, es sumamente estricto y rígido. Pero un paciente que no tiene pronóstico y que está en su etapa terminal también puede fallecer en sala. Y cuando ocurre esto en sala de medicina, hay más oportunidades como para que lo acompañe la familia, por ejemplo. ¿Ya? ok. Hay situaciones donde se le deja pasar a la familia en un horario extra, digamos, donde pueden acompañar en los últimos momentos, pero es tan difícil saber cuando un paciente terminal va a fallecer realmente que podéis tener una familia una semana completa acompañándolo. Y en el fondo, ojo, porque estamos hablando de hospital público, son salas donde hay más pacientes, entonces tampoco puedes tener gente de afuera, porque hay pacientes que están expuestos. Ya, desde el punto de vista corporal, están expuestos, tienen alguna susceptibilidad psicológica, o sea, también tampoco quieren ver pacientes, hay que lidiar con muchas cosas. Mm. Y eso lo hace muy difícil, y por eso yo creo que la manera más humana de fallecer es en tu casa con las personas que quieres. No puedo estar más de acuerdo, sí, Mm. absolutamente. Daniel, pregunta. ¿Hay casos de médicos o especialistas en medicina, como el caso, uno de los más patentes, que es de Evan Alexander, que este neurofisiólogo, que él era estrictamente ateo? Y te menciono el tema porque él es así como que era orgulloso de eso. Porque él decía, yo logré mis títulos y logré llegar a este podium donde me encuentro como especialista, precisamente no desviándome en materias espirituales. Bueno, ¿qué es lo que pasa? A él le viene una infección, un tipo de meningitis, en donde quedan interrumpidas absolutamente todas las funciones cerebrales, vale decir, no puede soñar, imaginar, está en coma, pero están cesadas por completo, no tiene posibilidad de generar ningún tipo de recepción de olor, ni provocar imágenes desde el inconsciente, nada, no puede soñar. Y está así exactamente una semana, y él vuelve, bueno, y ahora se dedica solo a hacer charla porque él te explica que él está convencido que existe el cielo, porque estuvo en el periodo de la sensación de 24 horas de una semana y se le explicaron un montón de cosas, le dijeron que él no creía y que para él iba a ser muy útil explicarle la realidad de este otro mundo, cosa que cuando él volviera, claro, y el tipo ahora se volvió, digamos, un espiritual sin vuelta, digamos. Estas cosas, cuando le ocurren a un médico en general, lo dan vuelta, lo cambian, o podríamos decir, miro con pasividad, con asombro, con fascinación, pero si me pasara algo de este nivel, probablemente, digamos, me ponga a colgar un crucifijo, no sé, o la religión que más le acomode, digamos.
Sí, mira, en el fondo va a depender de cómo sea la persona basalmente, ¿ya? Si es una persona que niega que hay algo más, obviamente estas situaciones lo van a cambiar radicalmente. Pero como te digo, dentro de la medicina hay gente que es completamente religiosa, gente Mm, que agnóstica, gente que atea, lo que quieras, ¿ya? O sea, desde Santo Tomás de Aquino sabemos que entre ciencia y religión hay compatibilidad, sí, digamos, ¿ya? absolutamente. Y en ese caso leer los extremos es bien interesante. Por un lado Santo Tomás y por el otro lado Nietzsche, por ejemplo. Mm, En el otro extremo Chesterton, tú vas viendo y sí. decís, oye, pero todos tienen algo de razón finalmente, ¿ya? En el fondo va como seas tú basalmente. ¿Ya? Yo no sigo ninguna religión, no hace ninguna religión tampoco, digamos, pero sí creo que hay cosas más allá, ¿ya? Claro. No le voy a poner nombre ni nada de eso. Yo creo que la religión que es dañina es la religión mal llevada, simplemente. Mm, Porque alguien que es, Chesterton decía que para sí. entrar a la iglesia hay que sacarse el sombrero y no la cabeza, digamos, o sea, está claro que tienes Sí, que 80 mantener tu muy bien. capacidad de pensar, ¿ya? Mm, Y cuando uno ve que gente religiosa deja de lado la capacidad de pensar, ahí estamos mal, pum, claro. ¿ya? Y cuando el científico dice solo lo que existe es solo lo que puedo probar, también está mal. O sea, Mm. en el fondo yo me manejo en un ambiente científico, sé que hay algo más allá, no por eso voy a actuar distinto de manera práctica, digamos, pero sí voy a poder escuchar a un paciente que me cuenta algo que no es científico, ¿ya? Pero en el fondo depende de cuán abierto estés, Claro. finalmente. Claro, finalmente estás frente a una experiencia humana, estás frente a Claro. otro humano que te va a relatar algo que Ca- Y, mien- lo conmovió. Y mientras más radical sea tu pensamiento, más situaciones como la que tú dices te van a cambiar el aspecto. Pero si uno siempre está abierto a otras cosas, si vives una experiencia así, va a decir, bueno, sabía que podía haber algo así. Daniel, cuéntame alguna otra historia que te hayan comentado. Tírame un spoiler de Un algo que se vaya a spoiler. venir, claro. Chuta. Muy ya las tiré todas. Oye. Sigamos con otra pregunta, mejor a ver si me No, pero acuerdo. sí, pero sí más. Pero, por ejemplo, ¿hay alguna de los sucesos o historias que te han contado con la presencia, así como esta mujer en el Ah, box 22? me acordé, A mira, ver, me acordé. Hay una situación que también vemos, que los pacientes que están próximos a fallecer, ya, em, muchas veces estos pacientes empiezan a llamar a familiares o a personas X, ¿ya? Hay un caso también que lo puse en la novela también, ya, una señora que llamaba Rosita, todo el día, ajá. Rosita, Rosita, y hay pacientes que uno escucha y ve en salas de medicina, bien, otras salas también, que llaman y llaman a un Llaman mismo paciente, verbalmente a están, alguien. claro, están del punto de vista cognitivo, lo tienen completamente alterado, de Alzheimer, algún tipo de demencia, Ujú, y todo el día están transmitiendo algo, ¿ya? mm, Y están llamando a alguien. Y ahí uno le entra la curiosidad, obviamente, no es como cállese, sino que ¿a quién está llamando? claro. ¿Ya? Y uno conversa ahí con los familiares y dice, no, ¿sabe qué? ¿Quién es tal persona a la que llama? Esta persona, no sé, es una hija que falleció, ¿ya? Esta persona Ah, es la mamá de el- ella, que falleció obviamente hace mucho tiempo, ¿ya? Y empiezan a llamarlos, ¿ya? Y cuando empiezan a llamar a gente que ha fallecido, tú dices, se viene el momento. Y ahí tú te das cuenta que en algún momento van a fallecer, justamente cuando empiezan a hablar con alguien que ya no está. Oye, pero es que una vez más, Daniel, lo que acabáis de contar es una historia que yo lo he escuchado infinidad de veces. Empiezan, claro, porque podrían perfectamente llamar al pariente que no está ahí con ella, Mm, que está lejos, que está en otro país, que no puede venir, no sé qué, pero empiezan a hablar uno por uno a todos los que ya partieron, pero que pareciera que se hubieran puesto en filita al lado, sí, así impresionante. como bienvenida, aquí estamos con los brazos abiertos en cualquier momento, así 3, 2, 1, así. Sí. Yo Eh, siento que si pudiéramos ver eso, veríamos a toda su familia esperándolo. Me da la impresión. ¿Sí o no? Es muy loco, sí. Eso lo he escuchado. ¿A ti te pareció? Hay un caso parecido a mi amigo, a mi compañero acá con su abuela. Eh, a ver, maestro, a ver, ¿te cambió algo escribir sobre esto? A ti por ejemplo, yo sé que tú tienes una parada que es clara, que es cercana, pasiva, con la distancia correcta, de aceptación, de que debe haber, pero lo dejo tranquilo, está precisamente en el misterio, en ese asombro, donde esto vive
y no es aprensible, es completamente ilusivo, no es algo que yo pueda tomar, meterlo en un laboratorio y empezar a estudiarlo. Mm. Es algo que sucede nomás. Estadísticamente, eh, escribir sobre esto, ¿te mete en algo como, yo qué sé, en una misión, en expandir conciencia, en mejorar el entendimiento de los demás? ¿Sabes que ha sido bien interesante? Porque en el fondo, con la novela publicada, tanto lo ha leído gente del área de la salud como gente que no tiene nada que ver con el área de la salud. Mm, Y en ambas situaciones se me acercan a decir, oye, ¿sabes que yo he vivido tal situación? ligero. ¿Ya? O eso que tú contaste en la novela, yo lo he A visto. mí me pasó. Yo lo he vivido, ¿ya? Y imagínate, tú también me dices, también, he escuchado eso antes. Hay lugares comunes Sí. al respecto. Y hay mucha gente que me ha contactado por Instagram y me dice, oye, yo tengo historias también, me ha pasado esto y me cuentan Mm, situaciones así. Entonces, el haber escrito Horror Faciem me ha acercado a ese tipo de personas a conocer que hay más lugares comunes de lo que creíamos, finalmente. mm. Y me ha hecho también, me ha obligado a recordar situaciones que he vivido, me ha obligado también a ver algunas, a sacar el limpio, como te decía, que no son situaciones angustiantes, sino que son situaciones esperanzadoras, Sí. ¿ya? Así que ha sido una buena experiencia en ese sentido. Yo una vez más lo extraño, no debería llamarse así porque pasa mucho más seguido de lo que uno Claro, creería, claro. digamos. De hecho, justamente esa frustración del que es duramente científico, Mm. de tratar de explicarlo, es lo que está representado en la segunda parte de la novela que escribí. ¿Cuándo sale? No lo sé porque le estoy haciendo la revisión, digamos, estoy reescribiendo algunas cosas puntuales, pero dentro de este año, no te podría decir, ¿Y es pero dentro de segunda este año. parte es Horror Facien 2? Claro, se va a llamar Orofacia en Abismo, ¿ya? Y Ok. tiene mucho que ver con Nietzsche en algunos aspectos, ¿ya? Con Chesterton por Ajá, otro, o sí, sea, ando por ahí. personajes representando los extremos finalmente, y un poquito de giro, si bien obviamente la sala está presente, el fenómeno paranormal está presente, historias como las que hemos hablado están presentes, pero está un poco más centrado en que, ojo, la sala no es el malo de la película, Mm, los malos son las personas. exacto. En eso está más centrado. Bueno, ahí en una de esas, en el libro agrega alguna página, un correo y que la gente comparta sus historias Mm, contigo. Yo creo que ahí tenéis 3, 4, 5, 6 volúmenes más sin ningún problema, que te van a, obviamente, a corroborar lo que tú has colocado en forma ficcionada, pero basado claro, en hechos reales y que muchas personas van a ver su reflejo en esa historia. Daniel, una vez más, yo te quiero dar las gracias por haberte dado el tiempo, un hombre muy ocupado haciendo cosas importantes, salvando vidas, entre otras cosas. Gracias por venir a este programa y como siempre tremendamente iluminador y agradecido tu generosidad por compartir esto que a veces para la gente del mundo científico no es tan fácil. Y por lo mismo, infinitas gracias querido amigo y espero que nos sigamos viendo apenas salga esta nueva publicación. ¿Ok? muchas gracias. Muchas gracias. Usted, Daniel Carlos.